funcionamiento, lo que es picking, lo que es piqueo y preparación de pedidos, etiquetado, empaquetado, ensamblado, cambio de envases. Cuando hablamos de ensamblado, nunca otorga esa actividad certificado Mercosur ni certificado uruguayo. Será ese ensamblado como ventaja competitiva por un tema arancelario que se paga en el país de destino. Cambio de envases, controles de calidad, fundamentalmente a lo que es a la Argentina controles de preembarque, todavía la Argentina sigue utilizando los controles de preembarque. Control de vencimientos, muy importante para todo lo que es la parte de la industria alimenticia y farmacéutica. Controles de funcionamiento, indicadores de calidad y gestión. Y también para la Argentina, la legalización de certificados de origen de países no OMC, que pueden ser sin ningún problema, en lugar de ser legalizados en China, ser legalizados en el consulado uruguayo, el consulado argentino en Montevideo. Aquí les queremos mostrar algunos de los diferentes tipos de actividades que desarrollamos o como nosotros definimos las mejores prácticas en lo que puede ser logística. Diferentes tipos de plataformas que se desarrollan, diferentes áreas con estanterías de pasillo ancho y pasillo angosto de 1,60 m, mercadería a bloque, cámaras de frío de 2 a 8 grados, de 14 a 16, blisteado. Generalmente nosotros consideramos, y acá creo que lo comenté con algunos integrantes de los conferencistas, consideramos que la tendencia en logística no va a terminar el siglo XXI en donde el almacenaje sea gratis. Creemos que la tendencia es que los costos, lo que es el almacenaje, cada vez vaya bajando sus tarifas y que realmente el operador logístico que le agregue valor a ese producto son los que van a tener ese gran desafío. Y eso es uno de los caminos que hemos optado, fundamentalmente, dándole servicio muy fuerte a lo que es el abastecimiento al mercado brasilero y argentino, etiquetando más de 1,5 millones de blisters, de pilas, de equipos de audio, armando impresoras, etiquetando prendas, y creemos que eso va a ser muy fuerte y ese va a ser un desafío muy, muy grande de todos los operadores logísticos. Por supuesto, los depósitos cuentan con radiofrecuencia, con ruteo de crisis en lo que es para preparar la parte de los pedidos, con un sistema online. Pasillos angostos con autoelevadores trilaterales y en elevación a 10 metros. Salas y áreas farmacéuticas. Playas de autos, en una época específicamente por determinadas regulaciones argentinas, trabajamos con más de 10.000 autos en playa. Hoy realmente ha disminuido su volumen. Distintas plataformas. Autoelevadores trilaterales con filo guiado. Máquinas de film. Mezanines. Otro tipo de autoelevadores. Esta es una experiencia nueva que estamos empezando a desarrollar. El crecimiento de la industria del vino en el Uruguay viene creciendo de 1 millón de litros exportados hace 3 años a 4 millones. Nuestra intención como país es exportar más de 10 millones de litros. Y hoy los productores de vinos están exportando los vinos a Zona Franca sin etiquetas cuando reciben el pedido del cliente en Francia o en Bélgica o en Inglaterra. Ahí automáticamente le hacemos el customization, la adaptación de ese producto a su cliente, lo cual si el cliente de Francia quiere el capuchón dorado o el capuchón plateado, él puede elegir, pero esa adaptación, esa flexibilidad es muy importante para poder lograr mercados nuevos, y más nosotros que somos un país muy pequeño. Distintos tipos de almacenaje. En definitiva, lo que nosotros consideramos que un operador logístico le debe ofrecer es lo que es el one-stop shop. Los beneficios de una zona franca por infraestructura, localización, experiencia. Los beneficios de centralizar las mercaderías en un centro de distribución regional. Los beneficios de tener
un 3PL, de conocer el producto, intercambiar, conocer las plataformas que va teniendo su cliente regionalmente y mundialmente, y por supuesto la larga duración que puedan tener entre ambas compañías. Un poco lo hablé dentro de lo que es la compañía que represento y varios sectores de la logística en Uruguay. Consideramos que la globalización, en otros términos, podrá seguir existiendo, pero en lo que es la logística nosotros la hemos cambiado a lo que es la glocalización. Es el balance de perspectivas y estrategias globales con preferencias locales. Nadie mejor que nosotros puede desarrollar nuestra actividad en cada uno de nuestros países. Estas son algunas de las empresas que han confiado en Uruguay como plataforma logística regional para abastecer a los diferentes países. En algunos casos se extiende a lo que es Bolivia y Perú. Y bueno, finalmente termino la presentación como amante de la pintura y uruguayo, transmitirles lo que es, los que estamos en logística en Uruguay, que nos sentimos muy identificados con un pintor uruguayo que es don Joaquín Torres García, que fue el iniciador de la Escuela Constructivista de Pintura en el Uruguay, en principio de siglo hasta el año 40, y en el donde, bueno, los que estamos en el sur vemos mucho el tema de movimiento y lo que es América. Muchísimas gracias por el tiempo de ustedes. Agradecemos al doctor Rodríguez su intervención, en la cual señaló muy precisamente las oportunidades que ha encontrado Uruguay en sus socios del Mercosur y las posibilidades de generación de valor en zona franca. La mecánica que vamos a seguir es la siguiente. A continuación, los invitados especiales por Colombia harán cada uno de ellos una pregunta a cada uno de los conferencistas. Les recuerdo que nuestros invitados de izquierda a derecha son Jorge Enrique Ariza, director de Logística e Inventarios de Tecnoquímicas, una empresa representativa del sector industrial colombiano; Juan Antonio Sacur, presidente de la Zona Franca de Palma Seca; Luis Alberto Gil, gerente de logística del Grupo Éxito Cadenalco; y Sergio Ledesma, gerente general de Aloccidente. Le rogamos a los invitados especiales que en lo posible centren sus preguntas en los temas de interés general para el sector que representan. Con el objeto de no cansar ni a conferencistas ni a invitados especiales, vamos a hacer 3 rondas, iniciando por el doctor Ariza. Cada uno de ellos hará una pregunta y debe mencionar a cuál de los conferencistas se la dirige. Insisto en el entendido de que cada uno de ellos tiene preparada una pregunta para cada uno de ellos. ¿Quedó más o menos claro? Doctor Ariza. Bueno, gracias, buenas tardes. Mi pregunta es para el doctor Roldán y básicamente la inquietud, usted muestra en su presentación una inversión en tecnología bastante grande. Creo que es interesante conocer cuál ha sido el impacto de esa inversión sobre el costo de las operaciones y si realmente los clientes han estado dispuestos a pagar ese valor agregado adicional. O sea, vemos que en Colombia esas inversiones tecnológicas obviamente ocasionan unos sobrecostos en unos momentos determinados que de pronto no son valorados por el cliente y hacen que los operadores logísticos en algunos casos se hayan quedado atrasados en implementar tecnologías que están disponibles. Sí, evidentemente la inversión en tecnología para nosotros fue un tema muy complicado en la toma de decisión, porque veíamos también a su vez difícil el trasladar ese costo a nuestros clientes, puesto que ellos en un principio no veían la importancia de esa inversión porque decían: nosotros tenemos nuestros propios sistemas, nos arreglamos, ¿para qué vamos a tener un sobrecosto por trabajar con ustedes? Nosotros con el tiempo, lo que sí nos quedó en evidencia es que si no hacíamos una inversión importante en tecnología, a su vez no íbamos a poder abrir las puertas de muchas compañías que tenían altos estándares de control
y que a su vez exigían performances y ratios muy elevados. Entonces, yo creo que tal vez el mejor valor que ha tenido para nosotros la inversión en sistemas, en tecnología, ha sido poder transmitir confianza a nuestros clientes que el control de su mercadería, la eficiencia, la visibilidad de sus productos lo podían conseguir con nosotros y no con otros operadores logísticos que no hubiesen hecho esa inversión. Entonces, lo que nos ha permitido más bien es captar una cartera interesante de clientes, lograr una masa crítica que es vital para un operador logístico. Y sí, todavía seguimos amortizando y apreciando nuestra inversión en tecnología, pero ya con un volumen mucho mayor de cartera que permite eso hacer un negocio interesante el de logística. Creo yo que si no hubiésemos hecho una inversión en tecnología, no podríamos estar todavía en el mercado y en el servicio de operadores logísticos. Yo creo que es una condición sine qua non si uno quiere estar en este sector. Yo entendí que era una pregunta a cada uno y después vuelve otra ronda y otra pregunta a cada uno y así sucesivamente. Y nadie puede preguntar de las preguntas interesantes que tengan allá. Pregunto. Esta pregunta es para el licenciado Rueda de México. Indudablemente está entrando muchísimo dinero a México, lo cual les permite tener una revaluación que, si es buena para ciertos sectores de la economía, tengo entendido que está causando un gran problema en otros sectores de la economía y causando un desempleo bastante alto que no tenían presupuestado. Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿cómo están manejando el problema con los Teamsters, con los camioneros de Estados Unidos? Que es un problema que aquí en Colombia, en otra forma, pero que también se tiene específicamente con Venezuela. Bueno, en el caso de los Teamsters, es uno de los problemas drásticos que estamos teniendo. No se ha respetado una de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en la cual se permitía porosidad en el cruce y poder ir a entregar la mercancía hasta su destino final. La verdad ha sido una venganza bastante especial lo que nos han hecho. Lo que hemos estado haciendo en México es, en cada convención que tenemos en Cancún, los agarramos a fregadazos y ya van varios que ya no regresan a México. Pero en realidad yo creo que lo único que nos está quedando es realmente mostrar que somos más eficientes en cuanto al manejo de transporte. Y en algún momento las mismas empresas norteamericanas se están ya dando cuenta que sus costos logísticos pueden abatirse de una manera importante utilizando otra vez la mano de obra barata que da México. Perdón, y la primera pregunta la perdí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. La primera pregunta era que la revaluación les está causando una serie de problemas que los está sacando de la competencia y les está causando un desempleo que pienso yo que no tenían presupuestado. Tengo entendido que se están cerrando muchas fábricas, sobre todo de maquila, porque no resisten los costos de otros países de Centroamérica. Bueno, sí, definitivamente este escenario de un peso mexicano fuerte, pues nadie lo creía. Los primeros que no lo creíamos éramos los mexicanos. Ya tenemos prácticamente 3 años con revaluaciones sucesivas. Hace 5 años estábamos proyectando estar en una paridad como de 100 a 1 y en realidad hoy estamos en 9.10 por dólar. Se ha ido revaluando poco a poco y el efecto ha sido muy curioso. Realmente los exportadores se han tenido que poner abusados, tienen que trabajar
ya no pueden exportar la pobreza. Yo creo que esa es una de las cosas importantes que estamos aprendiendo. Tienen que ser más eficientes. Ese peso fuerte ha servido del otro lado, digamos, por el lado de la importación, para equilibrar los flujos. Y finalmente, como todo proceso, cuando se tiene un equilibrio, en realidad tenemos costos finalmente más competitivos. Y por el otro lado, sí, el desarrollo de infraestructura ha crecido, pero desgraciadamente aquellos renglones en donde no somos competitivos, pues estamos desapareciendo, y es el caso que les comentaba de la industria azucarera, donde la importación de fructosa de Estados Unidos hace que por el equivalente edulcorante que tiene la fructosa, prácticamente estemos en 4 veces el precio de lo que estamos importando. ¿Qué quiere decir? Que pues nadie compra nuestro azúcar, es un azúcar muy poco dulce. Gracias. El doctor Juan Carlos Rodríguez de Uruguay. Usted nos hablaba de las grandes ventajas de estar las empresas uruguayas y del Mercosur en la zona franca, en la plataforma que tienen ustedes en la zona franca. Mi pregunta es la siguiente: en esa plataforma tienen centros de distribución también las cadenas de supermercados de Uruguay. La pregunta va en este sentido: si en Colombia el porcentaje de mercancías que venden las cadenas de mercancía importada es relativamente bajo, lo que puede ser diferente al caso de Uruguay. La inquietud es, en un país como Colombia, donde el porcentaje de mercancía importada es bajo comparado con el producto nacional, ¿qué ventajas puede tener para una cadena tener su centro de distribución en una zona franca? Lo que ha sido el supermercadismo en la región sur es que cada vez más, muy pocos grupos como Argentina están integrando con cadenas en Brasil, en Uruguay y en Argentina. ¿Ello qué significa? Que la lógica da formar un pool. Hoy sí tenemos en la parte de lo que es el grupo Casino trabajando con nosotros, fundamentalmente para mercaderías zafrales, en donde es conveniente o es más conveniente hacer un pedido de compra por varios países que por uno cada uno individualmente. Son periodos, volviendo al tema, son periodos zafrales, fundamentalmente por fechas lo que puede ser la Navidad y días especiales, y en otros casos son mucho el caso de cross-docking. Pero sí, estoy convencido que sí, puede ser muy útil el tema del supermercadismo. Por supuesto, va a ser el que va a pagar menos. Muy bien, yo voy a cambiar un poquito mi esquema. La pregunta no es a uno de ellos, sino a cualquiera de los tres o a los tres. Y yo represento al grupo de operadores logísticos de Colombia. Y la pregunta que voy a hacer nos interesa mucho a los operadores logísticos y, por supuesto, a las empresas usuarias de los operadores logísticos. Durante la mañana y en parte de la tarde se ha hablado de que la logística es una estrategia y no una función. ¿Qué participación o cómo interactúan los operadores logísticos en el desarrollo de dicha estrategia? Si simplemente se limitan a ser mandatarios o mandaderos de una definición, o se les da participación ejecutiva en el diagnóstico, en el desarrollo y en la implementación de la estrategia. Como les digo, puede contestar el que cualquiera o los tres. Por supuesto que no son mandaderos. Creo que el operador logístico que hoy sea un mandadero de su cliente o de los usuarios que brinda, seguramente mañana se quede sin clientes. No cabe duda que el operador logístico tiene que ser innovador, tiene que apostar muchos recursos en la capacitación de su gente, tratar de contratar los mejores técnicos que estén en la plaza, viajar mucho. Creo que es muy importante
el recorrer y ver realidades distintas de países y continentes distintos, y ese conocimiento y ese aprendizaje a nivel terciario, a nivel de cursos, integrando a todos los integrantes, desde el operario que sepa manejar un radiofrecuencia, que maneje la computadora, desde cualquier operario en la organización hasta el director o el dueño de la compañía. Creemos que eso es algo que aporta muchísimo. Y ahí es donde las compañías que uno va a ofrecerles los servicios van a detectar que esa compañía es totalmente proactiva. Y ahí es recién, con el tiempo, con la confianza, que se van a ir abriendo. Yo creo que ninguna compañía regional o internacional de primera se abre para lo que es un desarrollo, una estrategia específica. Creo que eso lleva tiempo, es una larga duración, se van ganando áreas. Nosotros tenemos varias experiencias que se nos han dado en este tema. Contamos con un muy buen departamento de ingenieros, en el cual teníamos un cliente internacional de impresoras, el cual distribuía sus impresoras a la región, pero esas impresoras que eran fabricadas en China iban a Estados Unidos para que le colocaran un cartucho, y esos 20 contenedores mensuales iban a Estados Unidos, y luego de Estados Unidos se les ponía el cartucho y un librito que era en español, y después se mandaba al sur. Dialogando y pudiendo implementar con todo el área de logística de la compañía de impresoras, dijimos no, manden un container con los cartuchos y con los prospectos y con el CD para que instale, manden en co-packaging las impresoras y las armamos en Montevideo de acuerdo a las especificaciones y necesidades que tiene cada uno de los distribuidores. No sé si... Gracias. Yo comparto lo que dice Juan Carlos desde el punto de vista que en un inicio las compañías pues no abren normalmente su estrategia hacia el operador, y este es un proceso que se va ganando con el tiempo y con la confianza que uno puede transmitir. Nosotros tenemos como experiencia compañías que son competidoras entre sí y que hacemos toda la gestión de su logística, y que en un principio era muy delicado. Me acuerdo inclusive que cuando empezamos a implementar la operación de una compañía de electrodomésticos, y después que implementamos el almacén y hicimos la mudanza inicial, la otra compañía de electrodomésticos puso el grito en el cielo y nos dijo cómo era posible que lo hubiésemos puesto en un almacén contiguo al de ellos, porque la gente cuando fuese a hacer el inventario de control, pues iba a ver la mercadería del otro, iba a ver qué tipo de códigos o de productos pues estaban sobreestoqueados o tenían deficiencias, y eso podía demandar inclusive sus estrategias de venta. Con el tiempo, esto se fue licuando y cada vez participamos más nosotros en el diseño inclusive de cómo se va a atender más eficientemente los canales de venta que tienen ellos. Hoy en día, con muchos clientes, lo que tenemos son reuniones mensuales donde ajustamos y verificamos las proyecciones de venta, los volúmenes que van a estar rotando, actualizamos con eso y eficientamos más los espacios asignados en nuestras bodegas. Inclusive hemos participado en un reacomodo, si vale la palabra, en los flujos de abastecimientos, por ejemplo, las zonas norte, zona sur y centro oriente del Perú. Yo les explicaba un poco la problemática que teníamos, de tal forma de que no solamente tuviesen el producto en forma eficiente y oportuna, sino que los costos que podíamos implementar eso fuese ventajoso para ellos y para nosotros también como gestión. Entonces creo que cada vez más se siente y se muestra un entorno colaborativo, que creo que es la palabra que deberíamos usar, para poder buscar la eficiencia máxima en la logística, ¿no? Bueno, yo solo para resumir lo que Carlos and Charles, lo que dijeron mis dos compañeros, yo haría un paralelismo entre el operador logístico y la chacha de la casa. En realidad, si se mueve con habilidad, pues se gana el señor o la señora también, ¿no? Y si sigue siendo igual de hábil, puede terminar siendo la jefa. Entonces, yo sí creo que el futuro es promisorio. Gracias.
Esperemos que sí aplique. Bueno, yo le hago una pregunta al licenciado Rueda. Parte de las ventajas que tienen los operadores logísticos en México, decía usted que era la capacidad de tener la pulverización. Las compañías .com, ya sea compañías que se hayan metido en el mercado, en mercados que no conocen y han decidido montar un portal, o compañías conocedoras como tipo Walmart, han encontrado que su gran debilidad ha sido la capacidad de entregar directamente al cliente. ¿Cómo han intervenido los operadores logísticos en el desarrollo de esta naciente industria, digamos, de comercio electrónico? Bueno, en este caso ha sido muy interesante ver que el proveedor logístico, el operador logístico, realmente se está también pulverizando para lograr dar estos servicios. Hay empresas como Walmart, que en México, cuando menos, uno de sus elementos de competitividad, probablemente uno de sus departamentos más rentables, es el departamento de logística y distribución. A todos los que somos clientes nos cobran lo que quieren si queremos venderle. Entonces, de esa manera se aseguran de tener una rentabilidad interesante para la compañía. ¿Qué ha sucedido con esto? Con el crecimiento de los autoservicios ha venido una tendencia en contra, que es el tratar de hacer que sobreviva el changarro y todavía más la venta casa por casa. Hay empresas del tipo, por ejemplo, de Frito-Lay, de Bimbo en el caso del pan, o empresas que en realidad han puesto la jugada muy rápido, como la Coca, ¿no? La Coca-Cola. Ellos tienen softwares, la verdad, muy interesantes, inclusive algunos de ellos están presentándoselos aquí de CAPS Logistics, y no vale aquí, no es anuncio, pero en realidad son softwares que te sirven para la planeación. No me gusta lo estratégico porque todo el mundo lo usamos, pero es una planeación eficiente de lo que son las rutas de entrega. Usando este tipo de softwares, por ejemplo, un camión repartiendo refresco, puede hacer más de 120 entregas en un día. Y un representante de ventas, por ejemplo, tipo, no sé si hay Avon, Jafra, los que van de ventas casa por casa, han logrado hacer solo el representante más de 40 entregas con cierta labor de venta. Entonces, ese tipo de infraestructura es la que estamos utilizando los operadores logísticos para realmente darle un valor agregado, digamos, basándonos en los principios de investigación de operaciones más profundos, utilizando lo que ha habido lo que ha desarrollado gente como, no sé, la Universidad Tecnológico de Georgia, y realmente logrando una eficiencia en la entrega muy especial. Es algo que en realidad en Estados Unidos desconocen, y ese uso que se le está dando, pues está haciendo a México pues una barrera de entrada mucho más eficiente para todos estos productores extranjeros, ¿no? Finalmente están teniendo que llegar pues, a los brazos de la chacha, ¿no? Esta pregunta es para el doctor Juan Carlos Rodríguez, de Uruguay. De paso, me pareció muy interesante y muy atractivo su charla sobre zonas francas, interesantísimo. Usted mencionó unos porcentajes del costo de la labor logística sobre el costo total del producto. Yo quisiera que aclarara eso un poquito mejor. Primero dijo, bueno, es claro que el valor del movimiento logístico es el 20% del PIB. Y después me pareció entenderle que el 10% del costo del producto era la parte logística, el costo logístico del mismo producto.
yo le quería preguntar si le entendí bien esa parte. Y la segunda pregunta es si ustedes tienen un estudio hecho sobre el costo logístico cuando es hecho en outsourcing comparado a el que se hace en casa. Bien, con respecto al primer punto, es el 20% dentro del costo del producto. Cuando hablamos de esa forma, estamos hablando cuando la empresa maneja directamente su logística a nivel propio de su propia organización. Y el margen que tiene es menor dentro de la compañía. Tercerizando en muchos casos, que no es un negocio principal de las compañías que fabrican productos, creemos que puede haber una reducción de costos por lo que es el desempeño de una tercerización de servicios. Con respecto al estudio, le diría que no existe todavía un estudio a nivel regional. Se está analizando, se habla que para el 2002 exista un foro específico. Yo creo que hoy hubo una presentación muy buena del señor Bevan, en el cual él habla de un tema del iceberg. Específicamente creo que ahí está en lo difícil de reconocer para las propias compañías internacionales cuál es la reducción de los costos. Creo que las cartas muchas veces no las van a mostrar porque no se conocen. Generalmente nosotros detectamos que existe una disminución muy importante, pero es muy difícil porque uno se tendría que meter en la interna de la propia compañía que está tercerizando sus servicios. Mi pregunta es para el doctor Carlos Roldán, de Perú. Observando las tres presentaciones, la lista de clientes, que puede observar de que no hay o son muy pocos los clientes de cadenas de supermercados o detallistas, sobre todo de tamaño, los que al menos se conocen internacionalmente. Y también uno observa que en el mundo los operadores logísticos aún no han ganado mucho espacio con las cadenas detallistas. Mi pregunta es, en el caso particular tuyo de Perú, ¿por qué razón no estarían las cadenas en esto? Y otra pregunta sería decirle, ¿qué argumentos le darías tú a una cadena para invitarlo a que entregue su logística a un operador? Bueno, en el caso particular del Perú, de acuerdo a las estadísticas que también le mostré, todavía este mercado está muy poco desarrollado. Básicamente contamos con dos cadenas importantes, Wong, que es el líder en este campo, y Santa Isabel. Wong hace unos años estableció como estrategia el implementar un almacén central, le llaman recepción central, porque en un inicio los diferentes productores o proveedores abastecían directamente a cada una de las tiendas. Nosotros lo que conseguimos, por ejemplo, con Wong, en un principio, era que teníamos citas para cada uno de nuestros proveedores, de nuestros clientes. Tenía una cita para atender para Johnson en una fecha y una hora, tenía otra cita diferente para Gillette, otra para United Distillers. Eso significaba costos importantes para nosotros y efectivamente también hacía perder eficiencia, también inclusive a Wong. Lo que conseguimos fue que nos haga una cita como Dinet. Entonces, eso para nosotros fue un gran espacio en un principio. Esta fue una decisión estratégica de ellos, pero por ejemplo, en el caso de Santa Isabel lo que ha decidido sí es hacer un outsourcing de operadores logísticos para implementar un almacén central con un operador logístico, que en este caso no es Dinet, es Ranza, que es competidor de nosotros en el Perú, y está por implementarlo en estos meses y está saliendo ya. Uno de los argumentos que yo podría decir, si bien Santa Isabel ya consiguió y sí ha ido ese esquema, que sería una respuesta directa, ellos sí han pensado que esa es la mejor estrategia, es que quizás cuando Wong decidió esto, todavía el servicio de operador logístico no estaba muy desarrollado en el Perú. El tiempo iba avanzando, iniciamos nosotros como operadores logísticos, salieron nuevos competidores, lo cual la competencia es buena porque también nos facilitó el vender más a nosotros. Muchos de nuestros clientes tenían miedo de dar el paso porque decían, si no funciona, ¿a dónde voy? Entonces, ya vendí, liquidé mis activos, ¿qué hago con esto?
Bueno, la competencia tiene esas ventajas. Oye, te puedes ir al costado, él te da el servicio. Entonces, cuando Santa Isabel decide hacer esta implementación, antes tenía una trastienda muy grande cada uno de los locales, ya había operadores logísticos más desarrollados y entra con RANS. Nosotros en este momento también, yo podría decir que una de las ventajas que podría dar un operador logístico es efectivamente la flexibilidad en el crecimiento de las ventas que quieran hacer los supermercados. Hoy en día hay una competencia muy fuerte en la expansión y la penetración que tienen que tener estos supermercados. La penetración en el Perú, como les dije, es pobrísima, lo cual también es una oportunidad. Y esta oportunidad la están cubriendo con un rápido crecimiento estas principales tiendas. Entonces, quizás el argumento más valioso podría ser la flexibilidad que le podría ofrecer un operador logístico en la ampliación de los volúmenes de colocación que requieran ellos para cubrir todas sus tiendas. Esa variabilización, a su vez, esa ampliación, flexibilidad se traduce en variabilización en costos, lo cual es vital